8 columnas. Si me permite, señor presidente, voy a dar lectura textual para que tengan ustedes en contexto la nota. Esta nota que la publica Reforma además tuvo repercusión en otros medios, de manera que es importante conocerla. Aquí se cita que avanza Santa Lucía sin tener los estudios previos, especialmente aquellos que se refieren a la aeronavegabilidad que debió ser aprobada antes de construir. El texto cita que el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía empezó a construirse desde octubre pasado, pero los estudios de aeronavegabilidad que debieron estar antes de iniciar las obras no van ni a la mitad. Mientras el avance físico era del 19.3% al 10 de junio pasado, el de estudios aéreos es de apenas el 45%, revela el segundo informe de gobierno. Aquí quiero comentar a ustedes que efectivamente el segundo informe de gobierno en cuanto a Santa Lucía habla de los estudios de aeronavegabilidad, pero los estudios de aeronavegabilidad comprenden muchas cosas, no solo el rediseño del espacio aéreo, sino también implica la capacitación de la gente que está, de los controladores de tráfico aéreo, los estudios de detalle del diseño de las cartas de navegación, y como se citó aquí, faltan muchos días para la terminación de la obra y naturalmente esa parte se deja para el espacio final. Para diciembre del año que entra, naturalmente que se contará con toda la información de detalle que es necesaria. Los estudios de aeronavegabilidad quedaron completos desde prácticamente desde el primer semestre del año pasado. Aquí se cita también, los estudios de aeronavegabilidad definen la capacidad del espacio aéreo, cuántas aeronaves pueden aterrizar y despegar en determinado periodo, el total de pistas posibles, si hay obstáculos para los vuelos y si puede operar en armonía con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por ser una obra complementaria, explicó el abogado consultado, Rogelio Rodríguez. Los estudios son absolutamente necesarios y es riesgoso no tenerlos completos porque si se encuentra algo que no vaya de conformidad con la aeronavegabilidad, se habrá construido un aeropuerto que no cumple sus fines. Aquí comento, adelante, que hemos hecho el estudio, ha tenido un estudio detallado el Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles. Adelante, si están mal. Entramos a la siguiente lámina. Adelante. Desde antes de la toma de posesión, hubieron, como ustedes recuerdan, una gran difusión mediática contra el aeropuerto de Santa Lucía y por la interferencia de los espacios aéreos entre el aeropuerto de la Ciudad de México y el de Santa Lucía. Se hablaba incluso de que esa interferencia iba a reducir significativamente las capacidades de los aeropuertos y que además podían haber incluso cursos de colisión. Se hizo un estudio que se le encargó a la empresa tal vez más reputada del mundo en el desarrollo de los estudios de aeronavegabilidad, que es NABLU, una empresa del grupo del consorcio de Airbus Industries, que es una empresa europea muy relevante. Ella concluyó precisamente que el estudio de factibilidad técnica de las operaciones simultáneas entre Santa Lucía y el aeropuerto Benito Juárez era totalmente compatible. La conclusión del estudio revela que es técnicamente factible, se dijo desde el mes de octubre de 2018. Adelante. Esto, como ustedes se imaginan, implicó el conceptualizar muy bien los espacios aéreos, el cómo estaba ese trabajo. Para mayo del año pasado ya se habían definido con la participación también de NABLU, pero especialmente con nuestros técnicos del CENEAM que estuvieron trabajando desde mucho tiempo antes, la Dirección General de Aeronáutica Civil, el grupo de consultor de aeropuertos de París y el arquitecto maestro, se trabajó en la definición de los umbrales de las pistas, en dónde debieran empezar, qué longitud debieran de tener las pistas, cuáles eran las coordenadas geográficas específicas que debieran de tener, qué desplazamiento debieran de tener las pistas. Se determinó que el rumbo, es decir, la orientación de las pistas, era precisamente la que tenían ya las pistas de Santa Lucía. Ahí existía un aeropuerto y ese aeropuerto estaba funcionando
con la capacidad necesaria para las operaciones militares, y especialmente cuando hay contingencias de DN3, pues es muy importante la cantidad de vuelos que realizan. De manera que era un aeropuerto probado, pero así, naturalmente para la operación que va a haber, porque tratarse de un aeropuerto de las grandes capacidades que nos dará hasta el año 2050 y más allá, era indispensable ubicar aquí además las pistas a dónde debieran de empezar, dónde salir para que no tuvieran ninguna interferencia de algún obstáculo, y se hicieron corrimientos hasta de 1.800 metros al sur de la pista actual para la pista derecha y de 200 metros para la pista izquierda. En fin, de acuerdo con los análisis realizados por el CENIAM, que fueron ratificados por el grupo de expertos, se consideró pues que las operaciones entre Toluca, la Ciudad de México y el aeropuerto de Santa Lucía eran perfectamente factibles, cumplían con la normatividad de la Organización de la Aviación Civil Internacional para los procedimientos de vuelo, tanto de salida como de aproximación, ya que se lograrían gradientes óptimos según los requisitos de performance establecidos. Adelante. Han habido una buena cantidad de publicaciones que además ha sacado la propia empresa esta a la que me refería, en Blue, y aparece pues desde luego la parte de Santa Lucía, de los conceptos operacionales de todo el sistema del Valle de México, y aquí entro en uno de los temas más relevantes de lo que se ha hecho en el rediseño de los espacios aéreos. El espacio aéreo actual es un espacio que ha estado trabajado con algo que se llaman ayudas en tierra, localizadores en tierra, que son radiofaros. Ahora estamos entrando en una etapa en donde el rediseño del espacio aéreo se usa con coordenadas espaciales definidas con la navegación satelital. Y es un gran cambio, una revolución, acorde con lo que es la cuarta transformación, porque le vamos a dar a todo el espacio aéreo un rediseño completo, como lo vamos a ver ahora. Estos estudios han permitido definir muy bien para Santa Lucía, pero también para el aeropuerto de la Ciudad de México, para Toluca, para el de Cuernavaca, para el de Puebla, cuáles van a ser los espacios y cómo se van a vincular con el resto de los aeropuertos del país y los aeropuertos en el extranjero. Adelante. Aquí tienen una imagen a la que pueden ustedes tener acceso desde su teléfono celular, de lo que se llaman los rastreadores de vuelo. Esta es una imagen de un día en donde había, desde luego, las operaciones críticas que hay en las tardes, que habían cuando teníamos las operaciones del año pasado, y aquí pueden ver cómo se va formando una cola que viene desde más allá de San Luis Potosí para ir entrando hacia lo que es la aproximación al área del aeropuerto de la Ciudad de México. Habían vuelos como este que aquí se destaca en azul, vuelos transatlánticos, que además los poníamos a hacer patrones de espera. Los ponemos a hacer patrones de espera antes de incorporarse a la secuencia que aquí se muestra. Bueno, en la imagen de la derecha pueden ustedes observar lo que son las operaciones aéreas, esa madeja que se ve de 24 horas nada más de las llegadas al aeropuerto de la Ciudad de México. Aquí pueden ustedes apreciar que hay un embudo que se va formando en la secuencia de cola de acceso y que todos entran a un lugar que se llama el BOR San Mateo, está en la zona de San Mateo, en el Estado de México. Ahí quedan todos alineados para poder ir incorporándose hacia las pistas 5 derecha o 5 izquierda. Generalmente utilizamos una pista para despegues y otra pista para aterrizaje en el aeropuerto de la Ciudad de México. Adelante. Esto tenía que ser rediseñado. La tecnología moderna, los aviones de la aviación comercial mexicana, por cierto, son aviones que tenemos una de las flotas más modernas del mundo, tiene 8 años promedio de antigüedad, tienen toda la tecnología para poder hacer la navegación satelital, operan a aeropuertos en el extranjero y puede hacerse el rediseño perfectamente al que hemos hecho en esta administración. La imagen de la derecha arriba muestra lo que era el diseño del espacio aéreo de los 5 aeropuertos de Londres, y la imagen de la derecha abajo muestra el rediseño que se tuvo. Parte de estos rediseños
como el triángulo que aparece acá, este abanico, han sido incorporados en el diseño del aeropuerto, del sistema aeroportuario actual. ¿Cuáles son los propósitos que se buscan con el rediseño de este espacio aéreo? Pues incrementar la seguridad naturalmente de los vuelos, reducir la carga de trabajo que tienen tanto pilotos como controladores. Los controladores tienen que estar dirigiendo a los aviones por lo que se llama vectores, irles diciendo por dónde van a irse trasladando. Aquí ya se le define un punto en el espacio, el piloto programa ese punto en el espacio y dirige la operación prácticamente en automático hasta ese lugar, y ya después empieza una conversación, una interacción de comunicaciones aire-tierra simple para ir dando las secuenciaciones últimas que se necesitan, y esto pues tiene grandes beneficios, ¿no? Esto nos permite aumentar además las capacidades del espacio aéreo nacional, permite un gran ahorro de combustible. Ustedes se imaginan lo que eso representa, ahorros del orden de el 15% de combustible para las aproximaciones al aeropuerto, tanto Felipe Ángeles como el de la Ciudad de México o de cualquiera de los del sistema metropolitano, y tiene una importante reducción en gases de efecto invernadero, en el CO2 y óxidos nitrosos. Adelante. Aquí mostramos a ustedes lo que es una imagen de lo que son las trayectorias de aproximación de los 3 aeropuertos principales del sistema. Como ustedes pueden ver, ahí está también los espacios de protección que se tienen, y como aprecian aquí, este es el Popocatépetl y es la zona de exclusión del Popocatépetl. Acá está la Sierra de la Jusco, la Sierra de las Cruces, y como pueden observar, no hay ninguna interferencia entre los espacios aéreos. Están perfectamente definidas las separaciones, de manera que además esto hace mucho más segura la operación. Adelante. Esta es una imagen de simulación a máxima capacidad para lo que pudiera ser las operaciones para el año 2050, 30 años de distancia del día de hoy, digamos, a donde se muestra cómo están estos abanicos de acceso. Para darles una idea, un avión accede por alguno de los puntos del norte, puede tomar cualquiera o venirse de forma directa para incorporarse y aterrizar, o puede, si hay una gran carga de aviones que vienen de cualquier otra de las secuencias, puede simplemente trasladarse un poco más y meterse en la secuencia. Y así se puede ir haciendo con todos los aviones. Este es un diseño que tiene escasos 10 años de haber sido incorporado en Noruega, y ya después ha sido incorporado en varios de los aeropuertos de lo que le llaman las metroplexes de Europa, y que lo vamos a tener en el aeropuerto de la Ciudad de México a partir de diciembre de este año, para darles a ustedes una idea de lo que es el rediseño del sistema. Adelante. Bueno, aquí tienen lo que es una simulación rápida. Nuestros controladores de tráfico aéreo han venido trabajando en esto. Han estado, además, tenemos pilotos que están en un cuarto haciendo los vuelos, y tenemos a los controladores en otro cuarto, y están capacitados en todas las secuencias de procedimientos que aquí se establecen, ¿no? Los puntos de acceso son estos que están acá, por ejemplo, de un lado y del otro, y luego se les va moviendo de conformidad con la cantidad de aviones que hay en el espacio aéreo. Y lo mismo ocurre con cada uno de esos triangulitos que están ustedes viendo. Aquí tenemos también Toluca, en esta parte, Cuernavaca y el aeropuerto de Puebla. Adelante. Quiero decirles que esto ha sido naturalmente tratado con pilotos, se le ha presentado a los expertos de la Organización Civil Internacional, de IATA, de Canaero, a las aerolíneas nacionales e internacionales, al Colegio de Pilotos Aviadores. Hubieron una buena cantidad de reuniones. Ellos presentaron todas sus objeciones, sus preocupaciones, a dónde veían riesgos. A todas las las preguntas se les dio respuesta, se consideraron además las sugerencias que ellos hacían, y hubieron algunas modificaciones a las coordenadas exactas de alguno de estos puntos.
todas se tomaron en cuenta por parte de los técnicos de CENIAM, por los ingenieros de CENIAM y por los de NABLU, y así se hizo el rediseño del sistema. Adelante. Esta es una muestra de lo que son las cartas de navegación de la zona central. Bueno, les informo que más de 500 cartas de navegación han sido publicadas ya, se encuentran en lo que se denomina el PIA, el Manual de Información Aeronáutica, publicaciones de información aeronáutica. Antes eran unos manuales así gruesos que cargaban los pilotos en sus maletines. Ahora todo esto está digitalizado y ahí tienen las posiciones geográficas a las que me estaba yo refiriendo. Estas ya hemos editado más de nuevas cartas, más de 50 nuevas rutas aéreas, se ha capacitado a más de 150 controladores aéreos en lo que es todo este nuevo espacio de la zona central. La modificación que se hace al espacio en la zona central implica modificaciones en el resto del país, porque hay cambios que tienen que hacerse para llegar a los puntos de destino, de acceso a la zona metropolitana, y se han reubicado equipos de comunicación aire-tierra y se están también incorporando equipos de vigilancia automática que permiten posicionar mucho mejor cada uno de los aeronaves en las zonas de aproximación. Adelante. Aquí tienen ustedes lo que son el CONOPS, el concepto operacional con sus rutas de acceso principales a lo que es el sistema. Es una zona amplia, vasta, central. Y aquí mostramos a ustedes las economías que se van a tener en distancias y por lo tanto en combustible. Esto representa pues un rediseño muy ventajoso para las aerolíneas que vuelan a cualquiera de los aeropuertos que están en la zona céntrica, no solo estos a los que me refería, también a Querétaro y a los demás aeropuertos de la zona circunvencina, hasta Acapulco incluso, ¿verdad? Pero todos estos accesos están muy bien armados. Adelante. Tendremos pues economías del orden del 15% de combustible, como les decía a ustedes, con las implicaciones que tiene además ecológicas. En diciembre de 2020, estamos a unos meses de que entre en operación esta primera fase del rediseño del espacio aéreo mexicano. Está, como les digo, como se los he informado a ustedes, es una navegación basada en satélites, ¿no? Hay una implementación de los puntos estos de confluencia, a los que me referí también, y se tienen los procedimientos de salida y llegada, además con descenso continuo. Un avión en estos momentos generalmente viene descendiendo, desciende y vuelve a estabilizarse, vuelve a motorizarse, se le llama en la jerga, ¿no? Vuelve a motorizarse el avión y otra vez es horizontal y luego viene otro escalón de descenso. Esto tiene implicaciones en ruido, en consumo de combustible, etc. Ahora van a poder descender uniformemente para poder hacer tanto los descensos como los ascensos de una manera mucho más clara con las economías de combustible correspondientes. Adelante. Vamos a ver ahora un video que les da una idea de cómo está este rediseño del sistema. Las necesidades aeroportuarias de nuestro país están cambiando. En la actualidad, se realizan en promedio más de 1,200 operaciones por día en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se solventan con 2 pistas de aterrizaje. Esto se traduce en demoras, mayor gasto de combustible para las aerolíneas e incremento en el impacto ambiental y sonoro para los habitantes de la zona metropolitana. Con la próxima expansión aeroportuaria, integraremos una transformación vital al instaurar el sistema PBN, la navegación basada en las características de la aeronave. Esto es la integración de los sistemas tecnológicos en tierra y aire, así como las habilidades mejoradas de pilotos y controladores. El sistema PBN mejorará el alcance de señal debido al uso de satélites. Nos permitirá rediseñar el espacio aéreo y distribuir de forma más eficiente los flujos de aeronaves. Atraerá grandes beneficios al mercado de aviación mundial como aumento en la seguridad,
mejora en los perfiles de vuelo, ahorro en combustible y en millas recorridas, reducción en cargas de trabajo para pilotos y controladores y reducción en emisiones de CO2 para el cuidado del medio ambiente. Estos diseños del espacio aéreo se utilizan en ciudades donde existen varios aeropuertos, como son Londres, París o Nueva York. Hoy es nuestra oportunidad para colocar el espacio aéreo de México en el lugar al que corresponde, dada la creciente demanda. Con la incorporación del sistema aeroportuario metropolitano, que incluye los aeropuertos internacionales de Santa Lucía, Toluca y Ciudad de México, haremos la transformación vital de la estructura del espacio aéreo. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estamos listos para la transformación del control aéreo, con un diseño que funcione a su máxima capacidad y cubra las necesidades del futuro. Gobierno de México. En el curso de los próximos 18 meses, todo el espacio aéreo nacional va a estar integrado. Todos los aeropuertos del país, hoy tenemos alrededor de la mitad, todos estarán ya integrados a este sistema PBN y realmente esta es una de las intervenciones de modificación más importantes en la historia de la aviación nacional. Eso es todo, señor presidente.